Año 1855. 5.000 jinetes aparecen en el horizonte de la Pampa. En pocas horas, uno de los mayores ataques de la historia argentina está en marcha. Buenos Aires envía al ejército para detenerlos y pierde. Detrás de esa ofensiva había un hombre del que casi nadie habla hoy: Calfucurá. Años más tarde, Julio Argentino Roca encabezaría la campaña que en la historia conocemos erróneamente como la campaña al desierto, ya que no era un desierto, era un territorio ocupado y habitado por miles de indígenas. Pero mucho antes de eso, durante casi 40 años, existió en el corazón de la Argentina un poder político y militar que Buenos Aires no controlaba, no podía derrotar y con el que tuvo que negociar como si fuera una potencia extranjera. No estoy hablando de una provincia rebelde, estoy hablando de una confederación indígena, con su cacique, con su propia organización, con su propio ejército y su propia diplomacia. Y probablemente nunca escuchaste hablar de él. Se llamaba Calfucurá. Esta es la historia de cómo un cacique mapuche llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos de la Argentina del siglo XIX, obligando a distintos gobiernos a llegar a negociar con él. Calfucurá significa piedra azul en mapuzungún. Nació del otro lado de la cordillera, en la Araucanía chilena, entre 1760 y 1790. Ni siquiera hay certeza sobre el año exacto, lo cual ya te dice algo sobre cuánto se documentó a este hombre en comparación con sus contemporáneos blancos. Alrededor de 1830 cruza los Andes y acá ya arranca la parte incómoda de la historia, porque no llega como un invasor espontáneo. Según fuentes históricas, Calfucurá afirma: hace 30 años que el general Rosas me llamó para estas tierras. Necesitaba una fuerza indígena aliada para combatir a otro grupo, los boroganos, que estaban complicando los acuerdos de frontera con Buenos Aires. En 1834, en un episodio que suele quedar relegado en muchos relatos históricos, Calfucurá se reúne con los caciques boroganos Rondó y Melín en un lugar llamado Masallé, en las inmediaciones del actual Epecuén, un lugar que hoy muchos conocemos por las ruinas de la ciudad inundada. El encuentro se presentaba como un intercambio comercial pacífico. Terminó siendo una emboscada. Los mató a ambos y con eso se convirtió casi de un día para el otro en la autoridad indiscutida de la región. Esto es importante aclararlo, porque no estamos armando un relato heroico sin matices. Calfucurá construyó su poder también con violencia hacia otros pueblos indígenas. La política en la Pampa del siglo XIX no era indígenas unidos contra blancos, era un tablero mucho más complejo, con alianzas cambiantes, rivalidades étnicas e intereses cruzados. A partir de 1835, Calfucurá funda su confederación con el centro en Chilihue, en las Salinas Grandes, y esto no es una metáfora. Se va a controlar territorio que hoy corresponde a una buena parte de la provincia de Buenos Aires, San Luis, el sur de Mendoza y las actuales Neuquén, Río Negro y La Pampa. Se preguntarán, ¿por qué las Salinas Grandes? Porque ahí se cruzaban dos cosas claves: las rastrilladas, que eran las rutas comerciales indígenas de La Pampa, y el control de la sal, que en una época sin heladeras era literalmente el insumo que permitía conservar carne y cuero. Quien controlaba la sal controlaba una buena parte de la economía regional. Rosas entendió que le convenía más tenerlo como aliado que como enemigo, y le otorgó el grado de coronel de la Confederación Argentina, además de una buena provisión de alimentos, bebida, tabaco y ganado. Es decir, el gobierno de Buenos Aires le pagaba literalmente un sueldo a Calfucurá para mantener la paz. Cuando cae Rosas en 1852, Calfucurá no pierde poder, lo transfiere, se alía con Urquiza, que necesitaba sostener su enfrentamiento con Buenos Aires, y hasta llega a enviar a su hijo Namuncurá a Paraná para sellar un tratado con el gobierno de la Confederación. Namuncurá termina bautizado con Urquiza como padrino. Pero la paz con la Confederación era en la práctica el preludio de la guerra contra Buenos Aires. En 1855, Calfucurá organizó uno de los mayores malones registrados hasta entonces. 5.000 lanceros avanzaron sobre Azul, una de las principales poblaciones de la frontera bonaerense. 300 pobladores y soldados muertos. Entre
entre 60 y 150.000 cabezas de ganado tomadas, 150 mujeres y niños llevados como cautivos. Buenos Aires responde, manda una expedición militar al mando de Bartolomé Mitre. Sí, el mismo Mitre que después sería presidente, y el coronel Laureano Díaz. Y en la campaña de Sierra Chica a fines de mayo de 1855, las tropas del gobierno son derrotadas por los caciques Catriel y Cachul, aliados de Calfucurá. Durante casi 2 décadas más, distintas campañas del gobierno argentino intentan quebrar el poder de Calfucurá. Todas fracasan. Uno de los enfrentamientos más importantes es el combate de San Jacinto, que termina fortaleciendo aún más su posición frente a Buenos Aires. Pero ningún poder dura para siempre. Con el paso del tiempo comenzaron a romperse varias de las alianzas que habían sostenido a la Confederación. Algunos caciques, entre ellos Catriel, Coliqueo y Cachul, firmaron acuerdos con el gobierno argentino y abandonaron el proyecto de Calfucurá. Su base de apoyo empezó a debilitarse y en mayo de 1872, ya anciano, enfrentó una ofensiva ordenada por el presidente Domingo Faustino Sarmiento, donde intentó organizar un último gran malón sobre Bahía Blanca. Buscó el respaldo de los tehuelches, pero ellos entendieron que ese ataque perjudicaría también sus propios intereses comerciales y decidieron no acompañarlo. El hombre que durante décadas había construido su poder mediante alianzas terminó enfrentando su última gran campaña prácticamente solo. Calfucurá murió en junio de 1873, en Salinas Grandes. Ni siquiera existe un consenso absoluto sobre el día exacto de su muerte. Fue enterrado junto a su caballo, sus armas y distintos objetos, siguiendo las costumbres de su pueblo. Su hijo, Namuncurá, heredó el liderazgo, aunque nunca consiguió mantener el mismo nivel de influencia. La Confederación comenzó a fragmentarse. 5 años más tarde comenzaría la etapa final de la conquista del desierto bajo el mando de Julio Argentino Roca. Pero después, tropas del ejército profanaron la tumba de Calfucurá y se llevaron su cráneo, que permaneció durante décadas en el Museo de La Plata. Solo en tiempos recientes comenzaron los procesos de restitución impulsados por comunidades descendientes. Entonces, concluimos con esta pregunta. ¿Cómo gobernó un cacique la Pampa sin que Buenos Aires pudiera evitarlo? La respuesta corta es, durante casi 40 años, Calfucurá no fue un obstáculo que el Estado argentino simplemente no pudiera remover. Fue un poder político real en el que los gobiernos sucesivos, Rosas, Urquiza, los gobiernos nacionales, tuvieron que negociar, pagar tributo y firmar tratados, porque no tenían capacidad militar ni política para imponerse. La más llamada conquista del desierto, que se enseña en la escuela como una campaña militar, más o menos rápida, fin del siglo XIX, en realidad llegó después de haber fracasado durante generaciones contra el poder que este hombre había construido. Este evento fue uno de los sucesos más controversiales de la historia argentina, y sin embargo rara vez la escuela lo menciona con más de una línea, pero esta crónica es parte de otro video. La historia todavía guarda muchos secretos. Suscríbete y acompáñanos, así los descubrimos.